del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles, y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu, y todo se ha creado, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que, con el mismo Espíritu, sepamos gustar el bien, gozar siempre su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestros santos ángeles, rogad por nosotros. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida espiritual, la vida interior. Me apoyo en el libro Las tres edades de la vida interior, tomo 1 del padre Reginaldo Garrigou Lagrange. Lagrange se escribe en español. Es un libro maravilloso que nos explica toda la vida espiritual cristiana. En el tercer capítulo de esta obra hemos analizado lo que es vida natural y vida sobrenatural del alma. Hemos visto que la vida natural del alma es la porción, digamos, sensible, lo que el hombre tiene en común con los animales. La parte sensitiva del alma, hemos dicho, es común al hombre y al animal. Comprende los sentidos externos, los sentidos internos, la imaginación, la memoria sensible, la sensibilidad, el apetito sensitivo, del cual derivan las diversas pasiones o emociones que llamamos el amor sensitivo, el odio, el deseo, la aversión, la alegría sensitiva, la tristeza, la esperanza, la desesperación, la audacia, el temor y la cólera. Esto lo tenemos en común con los animales. Esta vida sensitiva existe íntegramente en el animal, bien que sus pasiones sean apacibles como el cordero o la paloma, o bien violentas como el lobo y el león. Y también hemos dicho que tenemos la parte intelectual, la porción intelectual de nuestra alma, común al hombre y al ángel, es lo que nos hace pensar, entender la inteligencia y la voluntad. El hombre es diferente del animal, aunque tenga la parte animal en sí, dijimos los sentidos, pero tiene algo que es superior infinitamente al animal. Es el alma inmortal, capaz de conocer como el ángel y de amar. Hemos hablado entonces la última vez de esto. Estas dos facultades superiores, inteligencia y voluntad, pueden desarrollarse grandemente, como sucede en los hombres de genios. Y Dios comunica su gracia, su santidad, precisamente, al alma humana, que la hace capaz de conocer a Dios de una manera sobrenatural, por la fe, amarle, por la caridad. Entonces, el hombre en general es infinitamente superior al animal porque tiene algo infinitamente superior, que es entonces la inteligencia y la voluntad, lo que hace su alma inmortal. Hemos visto que tenemos las virtudes morales y teologales, la caridad, la fe, esperanza, caridad, y a la caridad corresponde el don de sabiduría, el don del Espíritu Santo, sabiduría. A la fe corresponde el don de inteligencia, a la esperanza el don de ciencia. Esas son las tres virtudes teologales que levantan nuestra alma al punto de poner comunicación con Dios y hacer creer lo que Dios dijo, amar a Dios como Dios quiere ser amado y esperar en Dios como Dios quiere que tengamos confianza en Él. Tenemos después las virtudes morales infusas, es decir, derramadas en nuestra alma en el momento del bautismo, mientras vivimos en la gracia de Dios. Tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. A la prudencia bien corresponde el don de consejo. El Espíritu Santo nos ayuda. La justicia
A la justicia engloba también la religión, la penitencia y la obediencia. Tenemos el don de piedad. A la fortaleza, que abarca también la virtud de paciencia, tenemos el don de fortaleza. Y a la virtud moral de templanza, que abarca humildad, mansedumbre y castidad, el don de temor del Señor. Habíamos dicho que todo esto está explicado de una manera maravillosa por Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica segunda. Hoy vemos el artículo 2, las virtudes teologales. Las virtudes teologales. Hemos dicho, hay dos tipos de virtudes. Las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y las virtudes morales. Pero antes de explicar esto, vamos un poco explicar de una manera más sencilla, concretamente, ¿qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Y bien, la virtud es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Se dice hábito o disposición permanente porque la virtud no es un acto pasajero, sino una inclinación durable. Así no tiene la virtud de obediencia quien uno una vez obedece, sino quien es hábito. Que nos inclina a hacer el bien y evitar el mal. Estas palabras denotan que el efecto propio de la virtud. Entonces, la virtud es una disposición, una manera de ser permanente de nuestra alma que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. Es algo maravilloso esto. Por ejemplo, tengo dos piernas, soy capaz de caminar. Cualquier momento, no camino cada rato, pero puedo caminar, tengo la posibilidad de caminar. Una persona a quien por accidente se cortaron las dos piernas, ya no tiene esta disposición permanente de poder moverse, de caminar. Entonces la virtud es un hábito o una disposición permanente que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. Hábito. En toda virtud debemos distinguir el hábito y el acto. El hábito es la inclinación permanente al bien. Tengo dos piernas, puedo en cualquier momento caminar. El hábito, tener algo. Tengo la posibilidad, la inclinación permanente al bien. Y los actos que son, los actos son las manifestaciones de dicha inclinación. Por ejemplo, tengo piernas y puedo caminar, pero no camino cada rato. El hecho de caminar, esto es acto. Tengo lengua, puedo hablar, eso es acto. Hablo, es acto. No hablo, tengo la posibilidad de hablar. Entre el hábito y el acto virtuoso hay la misma relación que entre el vicio y el pecado. El vicio es el mal hábito, la virtud es un buen hábito. El pecado y el acto virtuoso son las manifestaciones o frutos de ambos. Entonces, tenemos las virtudes, dijimos, morales y teologales. Las virtudes se dividen en teologales y morales. Las teologales tienen por objeto directo a Dios. Las morales versan sobre nuestros actos y nuestra conducta. Y hay las virtudes infusas y las virtudes adquiridas. ¿Qué diferencia hay entre virtud infusa por el Espíritu Santo en el momento del bautismo y las virtudes adquiridas? Es muy grande. Las virtudes infusas son las que Dios infunde en el alma en el momento del bautismo, por ejemplo, o el momento de la confesión, cuando uno estuvo en pecado mortal. Las virtudes infusas son unos dones que Dios da al alma de una manera sobrenatural. Las adquiridas son las que alcanzamos con la repetición de nuestros propios actos. Entonces hay diferencia. Las virtudes infusas vienen de Dios. Dios las derrama en nuestra alma. Con otras palabras, Dios hace nuestra alma capaz de. ¿Qué diferencia hay entre las virtudes naturales y sobrenaturales?
Las virtudes naturales o adquiridas tienden al bien honesto, las sobrenaturales al fin último, conocido por la revelación. ¿Y qué diferencia hay entre virtudes humanas y virtudes cristianas? Hay varias diferencias importantes entre las virtudes meramente humanas y las virtudes cristianas. Difieren en su principio. Las humanas son hábitos naturales que el hombre adquiere por su naturaleza de ser hombre. Por ejemplo, todo hombre tiene capacidad de pensar, de querer. Las humanas son hábitos naturales. Las virtudes cristianas son infundidas por Dios. Son diferentes en su fin también. Las virtudes humanas tienden al fin honesto natural. Las cristianas al fin sobrenatural o posesión de Dios. En la norma que las dirige son diferentes también. Las humanas se guían por los dictados de la razón. Un filósofo pagano, un filósofo honesto que usa la inteligencia humana, y bien se deja guiar por la razón. Las virtudes cristianas nos guían por las luces de la revelación, de la fe divina y católica. Ejercitan virtudes meramente humanas los gentiles, los paganos, los ateos, los no cristianos, y los cristianos que están en pecado mortal o que excluyen a Dios como último fin de sus actos. Y bien, tales virtudes no son meritorias para el cielo. Entonces ejercitan virtudes meramente humanas los no cristianos, los paganos, los gentiles, los que no tienen la fe cristiana, y los cristianos que están en pecado mortal o que excluyen a Dios como último fin de sus actos. Estas virtudes no son meritorias para el cielo. Tal hombre es bueno, pero es ateo. Está bien. Está bien en el sentido que, ni modo para él, es ateo, entonces, pero es honesto, es tranquilo, no es borracho, no es vicioso. Qué bueno, que ejercen las virtudes naturales, que son de hecho don de Dios también, dado a la naturaleza, pero lo que hace no merece el cielo porque no está en gracia de Dios. Las virtudes morales pueden llegar a ser sobrenaturales si se hacen en estado de gracia y con la intención de agradar a Dios. Una persona que vive en estado de gracia, y bien todo lo que hace por fe, por amor a Dios, y bien tiene su recompensa, Continuamos. Las virtudes humanas, por ejemplo, la justicia, la moderación, la afabilidad, la urbanidad, la buena educación, pueden llegar a ser sobrenaturales si las hacemos en estado de gracia y las dirigimos a Dios al menos implícitamente. Un cristiano en estado de gracia, que hace obra de justicia, moderación, afabilidad, urbanidad, cortesía, todo esto, y bien al hacerlas en estado de gracia y dirigirlas hacia Dios nuestro Señor, y bien tienen su mérito. Son pues gravemente reprensibles los cristianos que no viven en estado de gracia y descuidan el hacer meritorias sus virtudes humanas. Son gravemente reprensibles los cristianos que no viven en estado de gracia y descuidan el hacer meritorias sus virtudes humanas. Ahora veamos un poco cómo aumentan, disminuyen o pierden o recorren las virtudes. Las virtudes pueden aumentar, disminuir, desaparecer o recobrarse, aunque de distinto modo, sean infusas, sean adquiridas. Las virtudes adquiridas aumentan por la repetición del acto. Las virtudes adquiridas aumentan con la repetición del acto. Disminuyen, desaparecen ya directamente con la repetición de actos contrarios o ya indirectamente con la omisión de los propios actos. Por ejemplo, si usted habla, tal idioma, y durante 30, 50 años nunca lo practica, poco a poco ya se olvida.
Así la paciencia aumenta en proporción de las contrariedades que uno sufra sin impacientarse. Disminuye o llega a desaparecer o por actos repetidos de cólera o por omitir los actos que la formaron. Se recobran luchando contra el hábito contrario, hasta adquirir el hábito bueno contrario. Una persona, por ejemplo, que se enoja, bien, va a practicar la dulzura poco a poco, y bien, llegará a ser dulce como antes. Esto de las virtudes adquiridas. Las virtudes infusas aumentan con todo lo que acrecienta en el alma la gracia. Sacramentos, oración, obras buenas, hechas en gracia de Dios. Las virtudes infusas, fe, esperanza, caridad, etc., aumentan con la gracia. Todas aumentan juntas, con los sacramentos, la oración, buenas obras. Disminuyen indirectamente cuando se debilita su ejercicio. Disminuyen. Esto pasa cuando se admiten pecados veniales que les sean contrarios. El pecado venial disminuye los auxilios de Dios, debilita la facilidad para el bien obrar, preparando así camino al pecado mortal. Desaparecen. ¿Cómo desaparecen las virtudes infusas? La fe desaparece por pecado cometido directamente contra ella, como la herejía. Una persona que se hace protestante y rechaza ya la fe católica. La esperanza por un acto directo contra ella, desesperación, o cuando se pierde la fe. La caridad por cualquier pecado mortal. Cualquier pecado mortal hace perder la caridad. Las demás virtudes infusas desaparecen con la caridad. Por ejemplo, fe, esperanza, caridad, dijimos, son virtudes teologales. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza son virtudes infusas, morales. Bien, la fe se pierde como con el pecado mortal de herejía, de apostasía. Una persona se hace musulmana, budista, protestante, perdió la fe cristiana auténtica, ya no tiene fe. Junto con la fe se pierde también la esperanza cuando uno se hace hereje, esperanza cristiana o desesperación. La caridad, ¿cómo se pierde? Se pierde por cualquier pecado mortal. Y las demás virtudes, dijimos, infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y dones del Espíritu Santo desaparecen con la caridad, con el pecado mortal. ¿Y cómo se recobran? Se recobran por el perdón de los pecados que causaron la perdición de la caridad, es decir, por una buena confesión. Entonces, las virtudes morales aumentan con la repetición de actos, disminuyen, desaparecen por los actos contrarios o cuando no se practica la virtud. Se recobran haciendo lo contrario de lo contrario. Las virtudes infusas aumentan, fe, esperanza, caridad, etc., por la gracia, junto con la gracia aumentan, mediante los sacramentos, oración, buenas obras. Disminuyen indirectamente o se debilitan por pecados veniales. El pecado venial disminuye el auxilio de Dios, debilita la facilidad para lograr el bien, prepara el camino al pecado mortal. Desaparecen la fe y la esperanza, desaparecen por el pecado contrario a estas virtudes. Por ejemplo, el hecho de hacerse protestante, perder la fe. La caridad se pierde por cualquier pecado mortal. Y junto con la caridad desaparecen las demás virtudes. ¿Y cómo se recuperan? Con una buena confesión, al menos cuestión de la caridad. Y cuando uno se hereje, bien tiene que regresar a la fe católica mediante la abjuración de la herejía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.